Y mis amados, seguimos en la palabra que iniciamos hace 8 días atrás. ¿Recuerdan cuál era el tema? Diga conmigo, el experimento de Dios. Y yo les decía, mis amados, que a todos nos gusta experimentar. Los niños experimentan con cosas, con palos, con barro, ¿cierto? Los jóvenes experimentan con otras circunstancias. Los adultos experimentan poco, pero también experimentan. Y mis amados, generalmente los experimentos del hombre generalmente terminan mal. Pero vemos aquí un experimento de Dios que terminó bien, porque Dios todo lo hace bien. Diga conmigo, mi Dios todo lo hace bien. Y nos hizo a nosotros, ¿no le parece? Que nos hizo bien, ¿cierto? Nos hizo para vivir y disfrutar esta vida. Y estamos hablando del experimento de Dios. ¿De qué se trata este tema del experimento de Dios? Pues mis amados, estamos hablando allí en el libro de Génesis capítulo 5 al 9, donde Dios habla de una persona, Noé. Dice la palabra que Noé era justo y era temeroso de Dios, y que era diferente a los demás de esa generación. Entonces, ¿cuál fue el experimento que Dios hizo? Dijo, voy a tomar a Noé, lo voy a sacar de medio de esa generación, porque he decidido destruir esta generación. ¿Por qué Dios decidió? Porque Dios no va a tolerar para siempre el pecado. Como dicen por ahí los abuelos, tanto da el cántaro al agua que al fin, ¿qué? Se rompe. No esperes que Dios va a tolerar tu pecado toda la vida. Un día vendrá juicio, y si juicio es en esta tierra es para arrepentirnos, pero aquel que cae en el juicio eterno de Dios será para perdición, para muerte eterna. Por eso, mis amados, Dios hizo ese experimento. ¿En qué consistía el experimento de Dios? Dijo, voy a tomar a la mejor familia, a la familia más buena, la voy a poner aparte, porque he decidido destruir esta generación que es malvada, que es perversa, que su corazón está de continuo al mal, y es una generación violenta. Es bien impactante que nos parecemos mucho a esa generación de Noé. Es decir, nosotros también damos la talla para que en cualquier momento vengan los juicios de Dios. Una generación perversa, mala, su corazón está inclinado al mal, es una generación violenta, es una generación dura de vivir. Pero mis amados, Dios es bueno y Dios tiene misericordia. Dice la palabra que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, mis amados, dice en el verso 8 allí del libro de Génesis, del capítulo 6, miren lo que dice ahí el verso 8. Pero Noé contaba con el favor del Señor, ¿cierto? ¿Qué contaba o qué tenía Noé en su vida? Diga conmigo, el favor de Dios, la gracia de Dios. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los que estamos aquí contamos con el favor de Dios? Amén. Por eso estamos aquí, por eso no hemos sido destruidos todavía. Dice allí Lamentaciones, por la misericordia de Dios no hemos sido destruidos todavía, porque nunca decayeron las misericordias de Dios. Dice, Noé contaba con el favor de Dios. ¿Qué quiere decir favor? Es esa gracia que Dios nos da, que no merecemos. Noé halló favor y gracia, ¿cierto? El favor es algo que no merecemos, pero que el Señor lo otorga. Ahora, ¿por qué Dios le otorgó ese favor a Noé? Porque aunque las generaciones, esa humanidad de aquel tiempo era mala, pero Noé trataba de agradar a Dios. Noé trataba de obedecer a Dios y obedecer los mandamientos de Dios. Era el único que por lo menos trataba de buscar a Dios. Y dice que Dios le da a Noé lo que no merece. ¿Por qué? Porque no era perfecto, no era infalible, ¿cierto? No, pero Dios quiso responderle de esa manera. Él sabía que en su corazón quería buscar a Dios. Y Dios conoce tu corazón. Y Dios conoce cuando decimos, Señor, en nuestras fuerzas no somos capaces, pero tú lo sabes todo y sabes que en mi corazón está el deseo de agradarte. Entonces, mis amados, esa gracia,
ese favor que recibió Noé, también lo podemos recibir nosotros si creemos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahí, colócate por un momento de pie. Vamos a orar para que esta palabra penetre lo más profundo de tu ser, limpie tu mente, tus pensamientos y aclare las cosas espirituales que vienen de arriba. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por tu presencia. Padre, gracias por este día, el día del Señor, que venimos a tu casa a adorarte y a bendecirte. Señor, te pedimos que podamos recibir esa palabra con gozo y alegría, que la entendamos, que dispongamos todo de nuestro ser para comprender las palabras, para atesorarla en nuestro corazón y para vivirla, Dios de la gloria, porque también queremos hallar gracia delante de ti. Así como Noé halló gracia delante de ti, nosotros también queremos hallar gracia delante de ti, y ayúdanos a vivir en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede sentarse, mis amados. Entonces la palabra de Dios dice que Noé halló el favor de Dios, halló la gracia de Dios, algo que no merecía, pero Dios se la dio porque estaba por lo menos tratando de buscar a Dios, de agradar a Dios. Y entonces porque Dios había decidido acabar, destruir con esa generación. Ahora, ¿cuál es el problema? La gente cree que Dios no hace eso. El Dios que le han vendido a la gente es un viejito bueno, de canoso, de barba larga, que está allá simplemente para darle dulcecitos a todo niño que le pide, y tratar y acariciar a todo aquel que quiere, y que simplemente es un Dios bueno que nunca va a traer juicio. Pues déjeme decirle que Dios es Dios también de juicio, porque Dios no va a tolerar para siempre el pecado, porque Dios es santo. Y Él dice: sean santos porque yo soy santo. Y en algún momento Dios va a traer juicio sobre esta generación de este tiempo, lo que estamos viviendo, porque esta generación también llena la medida de aquella generación perversa y violenta. Vamos al verso 11 y 12 del libro de Génesis capítulo 6. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Qué quiere decir que la tierra se corrompió? No había uno bueno. Todos querían o trataban de cómo darle en la cabeza al otro, cómo matarlo, cómo destruirlo, cómo robarle. Era lo que sucedía, ¿cierto? Y toda carne se había corrompido, ¿cierto? Y miró Dios de la tierra, perdón, volvamos al verso anterior. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra ¿cómo? Llena de violencia. Eso es una situación bien difícil que Dios no tolera hasta el momento que Dios dice no más. Y el verso 12 dice: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cómo eran los caminos del hombre? Corruptos, perversos. Cada uno hacía lo que se le daba la gana. Ahora, mis amados, aquí dice que toda carne se había corrompido. La carne, cuando aquí la palabra habla de la carne, está hablando de la raza humana, del hombre. Pero también la carne es sinónimo de pecado. La naturaleza carnal y pecaminosa del hombre estaba ahí. Y Dios había decidido el final de toda carne, no de unos pocos. Dios decidió la destrucción ¿de qué? De toda esa generación, porque la tierra estaba llena de violencia. Para los curiosos, ¿sabe cómo se dice violencia en el idioma hebreo? Jamás. Se escribe de la misma manera como este grupo violento, este grupo terrorista que vive ahí al lado de Israel. Se escribe de la misma manera, que es un grupo violento, un grupo corrupto. ¿Por qué? ¿Por qué ellos se hacen matar? Porque su religión y su Dios le dice que si se hacen matar en la guerra, van directos ¿para qué? Para el cielo, donde lo espera un paraíso y lindas doncellas y banquetes impresionantes. ¿Qué joven perverso no quiere eso? Por eso se hacen matar,
Por eso no pueden negociar con ellos. Dicen, no, aquí estamos negociando un territorio, pero si me voy, si me matan, me voy para el paraíso. Y allá me está esperando Alá, con banquetes, con vino y con muchas doncellas me están esperando. Esa es la manera como los envuelven, y por eso esa gente prefiere morirse, ¿sí? Porque son extremistas. Ahora, mis amados, nuestro Dios, que es santo, no permitirá para siempre el pecado. Él se ocupa del pecado, lo juzga y lo destruye. Él ama al pecador, pero Él odia al pecado. Y mire lo que dice el verso 13. Dice, dijo pues Dios, ¿a quién? A Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de jamás, llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora, ¿por qué Dios está hablando con Noé? Porque Noé había hallado gracia, había hallado favor, ¿cierto? Entonces aquí hay una pista. Si realmente tú tienes favor de Dios y gracia de Dios, Dios habla contigo. No solamente nosotros hablamos en la oración, sino que Él habla con nosotros y nos revela lo que Él está pensando hacer o lo que va a hacer. Mis amados, recuerda, Noé había recibido el favor de Dios, y ese favor de Dios produjo en Noé revelación. Dios le reveló lo que iba a hacer, lo que iba a suceder. Dios le dejó saber a Noé lo que iba a hacer, los planes que tenía con la tierra. Y esto me recuerda también lo que hizo con Abraham. ¿Recuerda cuando Dios iba a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra? ¿Qué dijo Dios? ¿Haré esto sin contarle a Abraham? ¿Y destruiré a Sodoma y Gomorra sin contarle a Abraham? ¿Traeré juicio sobre esta tierra sin contarle a Clelia, a Rosa, a Doris, a cada uno de nosotros? No, le voy a contar lo que voy a hacer para que se mantengan preparados y listos, y para que alerten a otros. Entonces, mis amados, aquí hay algo poderoso. El favor de Dios nos trae revelación. El favor de Dios permite que nosotros escuchemos la voz de Dios y sepamos lo que Dios va a hacer, lo que Dios muestra. Eso es poderoso. Ahora, mis amados, mira lo que dice el verso 14. Después de contarle Dios a Noé lo que iba a hacer, ¿por qué Dios le contó a Noé? El que me diga se puede ir, ya queda libre del servicio, ya recibió la revelación. ¿Por qué Dios le contó a Noé? Porque tenía el favor de Dios, porque halló gracia, ¿cierto? La pastora dice, me voy. No, tengo un poquito más, ¿sí? Ahora, mis amados, esto es bien poderoso. En la persona que tiene gracia, que tiene el favor de Dios, Dios le revela, Dios le muestra lo que está sucediendo, lo que está pasando en la casa, lo que está pasando con los hijos, lo que está pasando con el cónyuge, lo que va a venir el mes entrante. Dios le revela, ¿para qué? Para que estemos listos y preparados, para que estemos clamando, para que estemos intercediendo, para ver la gloria de Dios. Entonces, después de Dios revelarle lo que iba a hacer, mire lo que dice el verso 14. Dice, mira, Noé, hazte un arca de madera de gofer. Entonces, verso 14, por favor, ¿sí? Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Después de que Noé recibió la gracia, el favor de Dios, Dios le reveló. Pero luego, ¿qué sucedió? No es solamente revelación, ay, acá lindo, Dios me mostró, Dios me dio un sueño, tal que no. Después de esa revelación, de ese sueño, de esa visión, de ese sentir, viene una orden. Diga conmigo, favor de Dios, gracia de Dios, revelación y mandamiento.
no es simplemente que yo recibí, ay qué bueno, Dios me mostró. Después de una revelación viene un mandamiento. Dios le dice a Noé, mira Noé, te lo he revelado, pero ahora necesito que actúes, hazte un arca de madera. Mis amados, como Noé recibió el favor de Dios, la revelación de Dios, también Dios le dio instrucciones. Y esas instrucciones están en su palabra y en sus mandamientos. Vamos al Génesis capítulo 7, verso 1. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mire, después de todo esto, de Noé hallar el favor de Dios, recibir la revelación, cumplir las instrucciones. ¿Cuáles eran las instrucciones? Construir un arca. Ahora Dios le dice, entra tú y toda tu casa, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Por la gracia y el favor de Dios que hubo sobre Noé, Noé entró con toda su familia. Eso quiere decir que esa palabra que está escrita, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, también tiene que ser una verdad para mí. Colóquese de pie por favor ahí y vamos a proclamar esta verdad. Diga conmigo, los que tú me diste, ninguno se perdió. Yo y mis hijos y mis nietos entraremos al arca de salvación. Créalo ahí en el nombre de Jesucristo. No importa donde se estén ahora metiendo, donde se revuelquen ahora, pero esta palabra los está liberando, los está sacando de los antros del pecado y los hace volver al camino en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Mis amados, hay un solo lugar donde se puede evitar el juicio de Dios, y es en el arca. Es en el arca de salvación. No hay otro lugar, no hay otros lugares, no hay otros barcos. Es en el arca de salvación. Hay un solo lugar donde se puede evitar el juicio de Dios. Pero ¿sabe qué ha hecho el diablo? Ha hecho el enemigo y utiliza personas importantes, como aquellos que se sientan en el Vaticano. Ese que murió decía con la carita de yo no fui. No se preocupen, las religiones son como los idiomas. Los idiomas se escuchan raros, no los entendemos, pero dicen lo mismo. De la misma manera todas las religiones conducen a Dios. Mentira del diablo. Eso no es así, porque hay un solo camino, hay un solo arca, hay un solo camino que nos lleva a la salvación, y ese es Cristo Jesús. Entonces, se imagina el que está en una secta errada, está metido por allá en un hueco, en una religión rara, y escucha eso, dice, ah, qué bueno, voy para el camino, ¿cierto? Y canta la canción, somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. No importa el camino que esté caminando, pero voy para allá. Mentira del diablo, solamente hay un camino. Pero eso es lo que hace el diablo, y utiliza a los gobernantes y las personas importantes para hablarle a la gente y que la gente crea que eso es una realidad. Y entonces la persona cree que donde está bien. Y hay algunos que tienen una religión aparte, dicen, no, yo sí creo en Dios, pero yo busco a Dios a mi manera. También voy para allá, no se preocupe. No, eso no es así. Mis amados, miren lo que dice el verso 5 y 6. Dice, e hizo Noé conforme todo lo que le mandó Jehová. ¿Qué hizo Noé? Diga conmigo, obedeció. Ahora, el mandato de Dios no es fácil. Construir un arca con unas dimensiones grandes. En aquel tiempo donde no habían herramientas que hay hoy, ni las facilidades que hay hoy. ¿Cuántos años duró Noé construyendo el arca? 100 años. ¿Se imagina la burla? El escarnio de la gente. Ese es un loco. Mire lo que está haciendo. Dice que una arca para que navegue y aquí no hay agua. Entonces, mis amados, el enemigo trataba de disuadir a Noé
que no construyera el arca. De la misma manera, el enemigo trata de persuadir a la gente de que el diluvio no ocurrió, que solo es una leyenda. Eso no ocurrió. ¿Cuánto ha habido otra vez otro diluvio como ese? No, eso simplemente es una leyenda. Pero déjeme decirte, la palabra de Dios, la Biblia asegura que eso fue una realidad. Los apóstoles lo declaran y Jesucristo mismo lo dijo: mi venida será como en los días de Noé. La gente estará despistada, cada uno teniendo sus propios dioses, pero cuando la gente menos espera es cuando Jesucristo viene. De la misma manera ocurrió el diluvio. Es tanto que no había llovido antes. Dice la palabra que solamente un rocío mojaba la tierra. Antes no había llovido, pero ahora empieza a llover y Dios permite que el arca esté abierta. ¿Cuántos días? 7 días, esperando que de pronto a alguien se le ocurra: oiga, no ha llovido y está lloviendo. Esto nunca lo hemos visto, esto como que es verdad. Pero aún así no, mis amados. Ahora, la ciencia revela que hubo un gran diluvio. Y en todas las civilizaciones de la tierra cuentan de que hubo un gran diluvio, de que ocurrió. Todas estas tribus indígenas de América tienen leyendas de un gran diluvio. Ahora, mis amados, después de un año de estar Noé en el arca, sale a tierra firme. ¿Se imaginan? Metido en una cápsula, porque aquella arca no tenía ventanas, solamente tenía una claraboya que miraba al cielo. Es decir, lo único que podía hacer Noé y su familia, si querían mirar algo diferente, era abrir la ventana, abrir esa claraboya y mirar al cielo. Por eso dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por tanto, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, porque Jehová es tu guardador, Jehová es tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará siempre tu entrar y tu salir, desde ahora y para siempre. Aleluya. Y después de un año llegó el tiempo de salir. Ya el arca estaba allí sobre el monte Ararat, que es la región de Turquía. Ahora la pregunta es: ¿por qué el arca no tomó fondo en Israel, sino en otro país, en otra tierra fuera de Israel? ¿Por qué? Porque el evangelio no es solo para Israel, es para todo el mundo, para todos aquellos que creamos. Y el verso 20 dice ahí: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé al salir a tierra, a pisar tierra seca, a ver la creación nuevamente? Dice que edificó un altar y ofreció holocausto en el altar. Mis amados, un altar es símbolo de sacrificio. Ahí dice que tomó animales limpios y sacrificó allá. Ahora, mis amados, siempre que Dios exige algo de nosotros, tiene como fin nuestro propio bien. Hay una canción que dice: una cosa he aprendido en la vida cristiana al caminar, que cuando Dios me pide es que me quiere dar, y cuando Dios me da es que me quiere pedir. Esto es poderoso, porque esto es un ciclo continuo, continuo. Yo le doy a Dios y Él me da y yo le doy. Y vivimos en esa revelación y en ese fluir de bendición y de favor en esta tierra. Ahora, mis amados, cosas buenas suceden cuando hacemos sacrificios conforme a su voluntad. Vamos a hacer 3 días de ayuno y ese es un sacrificio para Dios. Su plan y su propósito está, mis amados, bendecirnos en esta tierra. Ahora, mis amados, esos sacrificios que hacemos para Dios tienen que ser conforme a su voluntad, conforme a su plan y conforme a su propósito en esta tierra. Es decir,
no podemos inventarnos nada raro porque ya todo está escrito. La voluntad de Dios está escrita y la voluntad de Dios, diga conmigo, es buena, es agradable y es perfecta. Es decir, mejor no hay. Ahora, mis amados, cosas buenas suceden cuando hacemos sacrificios. Cuando esos sacrificios son conforme a la voluntad de Dios y el plan de Dios. Cuando adoramos, cuando presentamos nuestras ofrendas, ¿cuál es el resultado? Diga conmigo, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Es decir, mis amados, la bendición de Dios no viene naturalmente solo porque sí. Ay, tan bonitos allá, estos hermanos allá, estos hijos míos de tercer cielo, los voy a bendecir. Mire cómo se ven de bonitos ahí sentados. No, la bendición de Dios no viene simplemente porque sí. Se necesita un sacrificio. Mi hermana Cleo cantábamos un coro de la vieja guardia que dice: busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, y ¿el qué? Te dará. ¿A qué hora se buscaba? Busca en la mañana, búscala en el mediodía, búscala en la tarde, búscala en la noche y Él te la dará. El problema es que no nos dijeron cómo se busca la bendición de Dios. El coro bonito, ¿no? Chévere. Pero ¿cómo buscamos la bendición de Dios? ¿Cómo lo hacemos, mis amados? Pues obedeciendo sus mandamientos. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿cuál sería el estilo de vida de estos ocho personas sobrevivientes del diluvio? Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. Pues, mis amados, aquí podemos ver que esta nueva generación debería tener una vida de adoración y sacrificio. Y fue lo primero que hizo Noé, ¿cierto? Construyó el altar, sacrificó y adoró, ¿cierto? ¿Con el fin de qué? De mantener nuestra dependencia de Dios, nuestro amor con Dios, nuestra comunión, nuestro compromiso con Dios y con sus propósitos, los propósitos eternos de Dios. Ahora, el fundamento de toda sociedad debe ser la adoración a Dios. Las naciones que adoran a Dios son naciones diferentes, pero recuerda que hay una guerra de adoradores. Hay una guerra de adoradores. Hay guerra entre los que buscamos a Dios y adoramos a Dios. El próximo 2 de agosto hay un reto de adoración y es la marcha para Jesús allí. Ese sábado vamos como iglesia, vamos a ir a marchar. Es un acto de adoración para Dios. Pero generalmente también todos los sábados hay conciertos, ¿cierto? Hay bacanales, hay requetones, hay una cantidad de cosas. También están adorando. Por eso, mis amados, tenemos que adorar al Señor para que Dios nos vea y cambie las cosas en nuestra nación. Ahora, mis amados, el hacer esto, el adorar a Dios, representa una oportunidad para recibir la bendición de Dios y el favor de Dios. Es decir, toda persona que adora a Dios en espíritu y en verdad es una persona apta para recibir el favor de Dios. Y el verso 21 y 22 dice: y percibió Jehová olor grato. Olor grato, haga conmigo así. Huela el olor grato. Desafortunadamente se nos mete la carnalidad de ahí al lado, ¿no? Pero en el nombre de Jesucristo aquí está la presencia de Dios para tener olor grato. Olor grato. ¿Saben que la palabra dice que ustedes y yo somos olor grato para Dios? Por eso nos bañamos todos los días. No, es una broma. Pero somos olor grato para Dios. Dice: y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Cómo es el corazón del hombre? Malo desde que nace, ¿cierto? Es malo. Los pensamientos del hombre son malos desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche.
Y aquí hay una revelación poderosa. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios permanece para siempre? Dice la palabra: sécase la hierba, marchítase la flor, y la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Dice aquí: mientras la tierra permanezca, ¿cierto? Mientras haya humanidad en esta tierra, dice, no cesarán la siembra y la siega, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Dice, mientras haya gente en esta tierra, siempre habrá ¿qué? Siembra, cosecha, frío, calor, ¿cierto? ¿Cierto? Verano e invierno. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en este tiempo estamos siendo bombardeados por los gobernantes de esta tierra del cambio climático, y echando la culpa que nosotros estamos destruyendo el planeta y que ya no va a haber más planeta. Y entonces necesita un superhéroe, un Superman, que ponga orden en la tierra para que el planeta no se destruya. Ahora, el orden de Dios que Dios estableció no podrá ser cambiado por el hombre. Eso no significa que no debemos ser buenos mayordomos con la tierra que Dios nos dio. Todos organizando la basura, colocándola en lugar clave. Pero eso no quiere decir que los adelantos científicos y lo que Dios le ha dado al hombre va a destruir la tierra, porque Dios no lo permite, porque eso no está en el plan de Dios. Ahora, mi amado, si el hombre pudiera cambiar el día y la noche y decir, no, hoy el día tiene 12 o 24 horas, pero mañana el día solamente será de 15 horas. Lo vamos a cambiar. Ya estamos aburridos, estamos bajando la hora de trabajo. No es así, ya estaba de 48 o 40. Vamos a cambiar esto porque ya estamos aburridos con los días de 24 horas. Vamos a hacer días de 18 horas para que la noche dure 6 y el día dure 12. Y entonces podamos disfrutar más y salir a los bacanales. No, eso no lo puede el hombre hacer. Tampoco el hombre puede ni calentar ni enfriar esta tierra, porque Dios no lo permite. Ahora, ¿por qué el enemigo nos bombardea tanto y el espíritu de esta era nos bombardea tanto diciendo que estamos destruyendo el planeta? Porque el diablo quiere hacer creer a la gente que la gente es la que gobierna, la gente es la que cuida el planeta, y de esta manera se salvará. ¿Cierto? No llegará al caos total de la humanidad. Mi amado, eso no dice la palabra. Pero somos tan bombardeados con eso que terminamos creyendo eso. Pero algunos dirán, pero sí es cierto que hay un calentamiento. Sí es cierto, pero eso ha ocurrido en todas las épocas de la tierra. Hay testimonios de que ciudades, ¿cierto? Y razas desaparecieron. Aquí en América, cuando llegaron los españoles, cantidad de ciudades vacías, sin gente, y ellos no tenían carro, ellos no explotaban petróleo, ellos no utilizaban gas, pero vino un tiempo de sequía larga que trajo juicio de Dios sobre la tierra. Pero luego viene la misericordia de Dios y viene también el tiempo de lluvias, es decir, ese tiempo de calentamientos siempre ha habido. Ese tiempo de sequía siempre ha habido, ¿sí? Sí es cierto que algo está pasando con los adelantos tecnológicos, pero eso no quiere decir que Dios va a permitir que el hombre destruya la tierra. Pero eso suena bonito. Eso hace que los gobiernos digan, sí, vamos a cuidar nuestra tierra, sí hay que cuidarla, pero no creer la historia de que es que ya en 50 años la tierra se acaba. Por eso necesitamos que cuidarla. Y es bien interesante que los que promueven eso, ellos siguen haciendo su tarea, su industrialización, y los pobres países emergentes son los que creen que eso está sucediendo. Entonces caemos en la trampa del enemigo. Escúchalo, mi amado, nuevamente. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Siempre lo habrá.
Habrá tiempos de calor, de sequía, ¿cierto? Pero habrán tiempos de lluvia. Y habrán tiempos de lluvia. ¿Cómo llaman aquí en Latinoamérica esos tiempos de lluvia y tiempos de sequía? Fenómeno del niño es que sequía. Y fenómeno de la niña, lluvia. ¿Quién sabe por qué lo pusieron así? Fenómeno del niño. Pero ¿sabe qué? A mí me gusta ver muchos programas de historia, porque es bueno conocer el pasado. Y muchos de esos programas hablan de esos fenómenos que trajo caos y destrucción a las tribus. ¿Ah? ¿Y dónde ellos tenían el petróleo? El gas, ellos no tenían eso. Pero aún así venían esos momentos y esos tiempos difíciles. Por eso, mis amados, seguirá habiendo periodos de calor, de calentamiento, pero también vendrán tiempos de frío, ¿cierto? Hace unos 2 años estábamos diciendo, mire, el cambio climático, qué calor, no llueve. ¿Y ahora qué decimos? Uy, qué tanta lluvia. Eso no va a cesar, eso no va a parar aquí en la tierra. Ahora, mis amados, el orden que Dios estableció no podrá ser cambiado por el hombre, aunque suene bonito. Eso no significa que no debemos ser buenos mayordomos, que no debemos cuidar la tierra que Dios nos dio, que Dios nos ha confiado. Eso es clave. Y en nuestra actitud de corazón debe haberlo. Yo conocí una persona que decía, mi esposa llega a Santa Marta y coge un balde y se la pasa por la playa recogiendo los plásticos. Los otros disfrutando ahí su cerveza, su agua y bote, y la otra preocupada por los plásticos. Y está bien, no hay problema. Ella disfrutaba la playa de otra manera. Pero, mis amados, que eso no se nos vuelva en una pasión, en una idea de que esto se va a acabar, porque simplemente es idea del hombre. ¿Cuál es la idea del hombre? Nosotros somos los que gobernamos, nosotros somos los que cuidamos y no necesitamos de Dios. Ahora, mis amados, verso 9, capítulo 9, verso 1, dice así: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad ¿qué? La tierra. ¿Cómo Dios los bendijo? Poniéndoles tareas. ¿Cómo Dios nos bendice? Poniéndonos tarea. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Dios los bendijo colocando frente a ellos sus mandamientos. Lo que podemos aprender, mis amados, es que hay una relación entre los mandamientos de Dios y la bendición. Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios. Se refiere ahí, obedece los mandamientos de Dios. Si quieres la bendición de Dios, obedece los mandamientos de Dios. Si quieres vivir en esta tierra plenamente, obedece los mandamientos de Dios. No los que te gusten, no los que te agraden, sino los mandamientos que Dios te asignó y el propósito de Dios en esta tierra. Entonces, mis amados, cuando obedecemos a Dios, el resultado es abundancia y prosperidad de Dios. Yo conozco algunas personas que son creyentes, que aman a Jesús y que yo sé que son salvos, pero viven en la miseria, en la ruina, en la escasez. Llevan 5 años sin trabajo, 7 años sin trabajo, pero son testarudos, son necios. Ellos quieren hacer una Biblia a su manera y mandamientos a su manera. Entonces, ¿qué pasa? Dios no los puede bendecir. Pero hay aquellos que llegan, conocen al Señor y dicen: yo tomo esa palabra, caminan en esa palabra, y vemos cómo Dios los explota, los impulsa más bien de una manera gloriosa, en una bendición en esta tierra. Porque es que Dios quiere que nosotros seamos esas personas para mostrar en esta tierra modelos para la gente de la bendición de Dios en nuestra vida.
Dios quiere que la abundancia y la prosperidad se vean en nuestras vidas. Ahora, Noé personifica a aquella persona que agrada a Dios, pero eso no quiere decir que Noé era infalible. Eso no quiere decir que Noé no rompía, ¿cómo dicen por ahí? No rompía un plato, no. Él simplemente tenía un corazón para Dios, pero era tan humano como cualquiera, que tenía las mismas situaciones en su vida. Ahora, mis amados, el experimento que Dios hizo con Noé no fue para Dios, sino para que nosotros los humanos aprendiéramos que aunque seamos la mejor persona en esta tierra y en esta generación, e iniciemos una nueva sociedad, no será mejor que la anterior. Será igual e incluso peor. Por eso necesitamos un medio diferente si queremos experimentar el reino de Dios. Dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se te añadirán. Hay otro camino diferente a ser bueno, porque ninguno por bueno alcanza la vida eterna. Necesitamos morir a la carne y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. No era justo y santo, pero no era infalible. Vamos al verso 20 y 21 del capítulo 9. Ya, recuerda, Noé está en la tierra, está iniciando una nueva generación, ¿cierto? Construyó un altar, ofreció sacrificios a Jehová, y ahora, yo creo que había pasado un tiempo, dice: después comenzó Noé a labrar la tierra. ¿Qué le tocó hacer a Noé? Empezar a poner en marcha el mandamiento que Dios le ha dado: fructificar, trabaje en la tierra y que la tierra produzca. Y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Mis amados, ¿sabe qué hizo Noé? Noé se profanó a sí mismo, se deshonró, él se irrespetó a sí mismo, plantó un viñedo. Ahora, mis amados, no es ningún pecado sembrar unas plantas de uva, tampoco es pecado sembrar muchas plantas de uva, porque un viñedo son muchas plantas de uva. Tampoco es pecado, ¿cierto?, producir vino y tomar vino, pero sí es pecado emborracharse. Y Noé tenía en su corazón, dijo: ya le adoré a Dios, ya le serví, ahora me voy a dar mi tiempo. Yo también necesito algo para mí, yo también necesito divertirme. Y a Noé le gustaba levantar el codo. Eso es lo que deja ver. Él plantó una viña para producir vino y para emborracharse. Él no plantó un viñedo para alimentar a su familia, porque un viñedo son muchas plantas. Noé tampoco quería el vino para la sed, ¿no? Porque los que les gusta la cerveza dice: una para la sed. La segunda, ¿para qué es, Ivo? Porque quedé con sed. Si está haciendo frío, una para el frío. Si está haciendo calor, una para el calor. Y como sigue haciendo calor, otra para el calor. Ahora, después de construir un altar y adorar, lo que hizo Noé fue satisfacer sus deseos carnales. Es decir, de nada le sirvió a Dios buscar el hombre más bueno para iniciar una nueva sociedad, porque la naturaleza del hombre, y también incluido Noé, era un corazón inclinado al pecado, a satisfacer sus propios deleites. Se emborrachó y se desnudó, y lo hizo en medio de su tienda. Pero recuerda, siempre hay un mundo espiritual que nos ve. Lo que tú haces en tu casa que nadie te ve, Dios te ve. Diga conmigo: Dios me ve. Y él se emborrachó allí en su tienda. Diría: pues eso no es problema, eso no es pecado. Pero el problema es que se desnudó. ¿Por qué se desnudó?
A ver. Empiezan a mirar los ejemplos por allí, este por qué se desnudó, este por qué tal cosa, no. ¿Sabe por qué se desnudó? Porque sacó a la luz el lado oscuro de Noé. Él se desnudó. Mis amados, él se desinhibió, dejó a un lado el pudor, dejó a un lado la ética y se encueró. Escúchelo, mi amado. Aquellos que no se han emborrachado, y especialmente los jóvenes, los que dicen yo quiero probar qué es eso, qué hará el vino. Pues una de las cosas que hace el licor es desinhibir a la persona. La persona pierde su pudor, la persona ya no le importan las cosas. Y generalmente los borrachos, algunos se vuelven violentos, empiezan a romper todo. Algunos otros se ponen a llorar. ¿No han visto? Le da la llorona. Otros se ponen a reír. Otros le salen los más oscuros instintos. Como dice la canción, se le moja la canoa. Sí, de verdad. Salen en las borracheras, salen las cosas más perversas de la gente. Algunos se vuelven cariñosos. Y alguna hija decía, ay, a mí me gusta mi papá cuando se emborracha porque se vuelve cariñoso. Es decir, el borracho pierde su identidad, ¿cierto? Pierde su autoridad y se desinhibe y empieza a hacer cosas que estaban escondidas. Algunos otros en la primera borrachera son violados, son asaltados sexualmente porque alguien los emborrachó para eso. Algunos otros son como el hijo del indio Rómulo. ¿Se acuerdan? Se emborrachan porque dicen, yo la quiero ver como tú la ves, papá. Recuerda que el indio Rómulo, el papá se emborrachaba porque la mujer se le había muerto. Y entonces el hijo, y le preguntó el hijo, ¿por qué se emborracha? Porque yo cuando me emborracho la veo a ella. Y algunos se emborrachan para ver el amante, para ver la perversión, para ver una cantidad de cosas oscuras que hay en el centro. Eso produce la borrachera. Por eso los que nunca se han emborrachado, eso es lo que hace. La gente termina mal. Y los que caen en el vicio de la borrachera pierden los recursos. Su finanza, su salario se va para la borrachera, se va para los licores. Y algunos pierden el trabajo. ¿Por qué? Porque están atados al vicio. Entonces, mis amados, al Noé desinhibirse, ¿cierto? Al perder el pudor, al perder la ética por causa del licor, salió todo lo oscuro que había en él. Salió todo lo malo. Ahora yo te pregunto, el que se emborracha aquí, ¿por qué se emborracha? ¿A quién quiere ver? ¿Qué es lo que quiere esperar? ¿Qué es lo que quiere que aprendan sus hijos? ¿Cómo quiere que terminen sus hijos, sus hijas? ¿Por qué? Porque todo pecado lo paga toda la familia. Ah, no es que yo tengo plata, yo puedo gastar y no tengo problema. No, es plata que se va. ¿Por qué? Porque muchas veces se está en la borrachera, pero no se está con la familia. No se comparte con la familia. Y la gente dice, no, es que para celebrar. Y caen en el lazo de la borrachera. Y esa atadura sencillamente empieza a sacar, ¿qué? El lado oscuro y esas pasiones negativas y esas pasiones perversas que hay en algunos, ¿cierto? Que Dios nos guarde de caer en la borrachera y sobre todo de desinhibirse y perder el pudor. Noé se emborrachó en su tienda y aunque estaba solo, se le dio por encuerarse, se le dio por desnudarse, y entonces vino su hijo Can y lo vio. Y me imagino a Can entrando a la tienda y dijo, chanfle, mi papá en bola. ¿Y sabe qué hizo? Fue y se lo contó a sus hermanos como burla y como chisme. Entonces, dice aquí, el verso 22 al 25, dice, y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera.
Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, y teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Diga conmigo: todo se sabe en esta vida, aún lo que hagamos a escondidas. Esto lo supo todo, y dijo: maldito sea Can, siervo de siervos será. Ahora, miren quién llevó del bulto. Can no se emborrachó, Can no se empeletó, pero Can sacó el lado oscuro que tenía, y era burlarse de su padre. No lo cubrió, no cubrió su desnudez, lo respetó. Lo que hizo sencillamente fue ir a contarle en modo de burla a sus hermanos. Ahora, lo que vemos aquí es que el pecado impactará a toda tu familia. Tus borracheras, tarde o temprano, impactarán a toda tu familia. El pecado se transmite genéticamente. El hecho de que hayamos recibido de nuestros padres, eso no elimina nuestra responsabilidad. Es que fue mi papá, no, es que fue mi abuelo, pero nosotros genéticamente tenemos esa condición de pecado. Can lo vio y se lo contó a sus hermanos. Can expuso la vergüenza, pero Sem y Jafet cubrieron la vergüenza. Can no honró a su padre, y lo que hizo fue chismear lo que había visto, hablar perversamente de su padre, para que los hijos, sus hermanos, pensaran mal del papá. Y eso se ve. Padres que quieren contaminar a sus hijos con el rencor que tienen contra la mamá. Mamá que quieren contaminar a sus hijos con el rencor que tienen con su papá. Hermanos que quieren contaminar a su otro hermano por el rencor que tienen contra sus padres. Recuerda, chismear es hablar perversamente de alguien para que los que oyen piensen mal sobre esa persona, para que piensen lo mismo que la persona está pensando. Ahora, Can expone la vergüenza, pero Sem y Jafet cubrieron la vergüenza. El pecado siempre va a impactar a toda la familia. El pecado siempre va a impactar a toda la familia. Por eso, mis amados, tenemos que huir del pecado, huir de la tentación, y entender, mis amados, que por más buenos que seamos en esta tierra, no es suficiente. Necesitamos de Dios. Necesitamos ser redimidos por Jesucristo, porque somos pecadores, porque la esencia y la naturaleza humana está inclinada al mal. Y cuando dejamos de buscar a Dios, de orar, entonces esa naturaleza pecaminosa empieza a crecer y a salir, y muchas veces produce estragos y cosas duras en la vida. Por eso, mis amados, la persona que oye la palabra, que conoce el camino y vuelve atrás, dice Proverbios, ¿recuerda lo que decían Proverbios los que estuvieron el viernes? La persona que conoce la palabra y vuelve atrás andará en medio de muertos. ¿Qué quiere decir? Andará en medio de espíritus inmundos, de demonios. Por eso la persona que estuvo en la iglesia y luego uno trata de hablar con ella es más dura, es más sarcástica, es más criticona. Porque son demonios. Porque eso dice la palabra. El que caminando vuelve atrás cae en medio de demonios, de espíritus inmundos. Y eso también lo ratifica Jesucristo. Dice aquel que teniendo la casa limpia y no la llena con la presencia de Dios, los demonios que salieron, ¿qué? Van y recorren las zonas secas, y luego dice, vuelven con más demonios. Es decir, que el postrer estado de esta persona es peor que el primero. Por eso vemos algunos que conocieron a Dios más endurecidos, más duros, más crueles, criticando más la iglesia, el pueblo de Dios. Sencillamente están llenos de demonios. No son ellos, son demonios operando sobre sus vidas. Por eso hay que tener misericordia, porque de pronto vuelvan al camino, de pronto se arrepienten, pero algunos desafortunadamente no volverán.
morirán en sus deseos y pasiones. Pero ese no eres tú ni soy yo, porque aquí está la presencia de Dios y el amor perdonador de Dios para que empecemos a caminar en Dios. Porque recuerda, aquel que tiene el favor de Dios recibe revelación de Dios, y el que recibe revelación de Dios, Dios le da mandamientos, y el que cumple los mandamientos de Dios, Dios lo bendice de una manera poderosa, lo bendice de una manera gloriosa, porque Dios quiere que seamos esas personas para mostrar en esta generación de que vale la pena servir a un Dios vivo.